¿Cuál es el secreto de los grandes comunicadores? ¿Las habilidades de comunicación es algo con lo que se nace o realmente podemos desarrollar esa habilidad para poder impactar de una manera más positiva a nuestra gente? Bueno, pues el día de hoy vamos a develar muchos de los misterios que se ocultan detrás de un gran mensaje, de esas habilidades que cuando las vemos en otras personas pensamos que así nacieron, pero nada que ver con eso. Así que les doy la más cordial bienvenida para que en este momento iniciemos nuestro webinar Influye con el poder de tu comunicación, que va a ser un programa realmente, si bien cortito, de aproximadamente unos 40-45 minutos, pero quise condensar las herramientas más importantes que impactan en las personas y que nos llevan realmente a lograr esos objetivos que tanto buscamos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, corporativo. Así que amigos, pues ¿qué les parece que nos damos así como que la oportunidad de aprender el día de hoy un poquito más acerca de cómo mejorar nuestra comunicación? Y nos acercamos una tacita de café, una tacita de té o un mate si es que estás en Argentina, en Uruguay o Paraguay, o una copita de vino, ¿por qué no, verdad? Y escuchamos esta información que estoy seguro que puede ayudarte muchísimo a dar el siguiente paso en tu comunicación. Así que bueno, pues amigos, ¿qué les parece que vamos comenzando con nuestro programa? Pero antes quisiera agradecer la presencia de todas las personas que están conectando en este momento, personas que se encuentran en la comunidad latina en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, amigos en mi querido país México, gracias por estar aquí como siempre acompañándonos, amigos que se encuentran en Centroamérica también, que también se conectan y que siguen esos programas, gracias por estar aquí. Y bueno, pues toda la comunidad que se encuentra aquí en América del Sur, muchísimas gracias, amigos de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, amigos que se encuentran en Colombia, Ecuador, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí mismo en Perú también, ¿no? Que tenemos mucha comunidad. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a comenzar el día de hoy con una frase del genial Anthony Robbins, que lo tengo aquí en pantalla. El gran gurú, ¿verdad? Quizá uno de los coaches más reconocidos a nivel mundial. Una persona que realmente ha aportado muchísimo al ámbito del desarrollo personal. Y una de las características de Anthony Robbins, que manejó durante tantísimos años la programación neurolingüística, que como lo he dicho en muchas ocasiones, es una herramienta que nos ha ayudado a facilitar la comunicación tanto personal como con nuestro ámbito social. Y Anthony Robbins tiene una frase que a mí siempre me ha gustado. Y fíjate, esa frase dice así: en el mundo moderno, la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tu comunicación. Y bueno, yo creo que aquí no hay mucho que explicar, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que realmente si queremos ser personas más productivas, si queremos ser personas que impacten más positivamente en nuestras organizaciones, negocios, empresas, pues nuestras habilidades de comunicación son fundamentales para poder conectar con nuestros clientes, con nuestros socios, con nuestros colaboradores y lograr los resultados que tanto buscamos. Así que la comunicación es el ingrediente fundamental que hace posible que las cosas sucedan tanto en una organización como en nuestra vida personal. Muchas veces lo he dicho, la comunicación es la sangre que fluye por las venas de toda interacción humana. Y yo recuerdo mucho a mi padre que en alguna ocasión me decía: hijo, si quieres que el mundo te abra sus puertas, mejora tus habilidades de comunicación. Y qué razón tenía definitivamente, porque sí, o sea, tú puedes saber mucho, ¿verdad? Puedes tener mucha experiencia, pero si no sabes comunicar las cosas, si no sabes llegar a acuerdos, si no sabes resolver conflictos, si no sabes negociar las cosas, va a ser muy difícil que logres convocar las voluntades de las personas, integrar equipos de trabajo, llegar a acuerdos colaborativos y sobre todo, es muy importante, motivar a las personas para que enfoquen su energía al logro de objetivos corporativos. Así que la comunicación es fundamental, la pieza clave, diría yo, la piedra angular del éxito tanto personal como organizacional. Y creo que si hablamos de comunicación, pues debemos entender que hay muchos beneficios que se ocultan detrás de una gran comunicación. La comunicación es muy importante porque, entre otras cosas, nos permite compartir información. Si yo quiero que mi gente sepa algo, maneje cierta información, bueno, pues tengo que comunicarla y tengo que saber cómo comunicarla. A veces yo escucho en las organizaciones: no, Manuel, es que ya se les dijo a la gente. Sí, hasta les pudiste haber dicho. Pero una cosa es decir las cosas y otra cosa es comunicarlas, ¿verdad?
Son dos cosas diferentes. Yo puedo decir algo, pero si la gente no me entendió, si la gente pues no comprendió el mensaje, si la gente, entonces simplemente no voy a lograr ver en su resultado, en su conducta, en su comportamiento, lo que yo les comuniqué. Así que si de pronto te das cuenta que la gente no hace lo que tú les pediste o lo hizo mal, entonces tendrás que revisar la manera como te estás comunicando con ellos. Como siempre digo, en la comunicación, el responsable de la comunicación siempre es el emisor. A veces la gente me dice cosas, no, Manuel, es que ellos no escuchan, es que ellos son los que no ponen atención, es que ellos son los que no comprenden, es que... Amigo, la responsabilidad de la comunicación es de nosotros y es por eso que es tan importante pedir retroalimentación. Si no hay retroalimentación, no puede haber comunicación, solamente será información. Así que gracias a la comunicación, yo comparto información valiosa que nos permite incrementar las ventas, que nos permite llegar a los objetivos de producción, que nos permite reducir los accidentes, que nos permite... Todo aquello que estamos buscando, tanto personal como laboral, lo logramos a partir de una adecuada comunicación. La buena comunicación es muy importante, ya que nos permite llegar a acuerdos colaborativos. Esa negociación que tanto estamos buscando en las organizaciones para integrar equipos de trabajo y lograr que esa visión que tanto aspiramos sea compartida por todas las personas es fundamental. Y nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones en las empresas pues tenemos ese problema. Sí, yo quiero una cosa, la otra persona quiere otra cosa, lo que yo estoy buscando no es lo que quiere el otro departamento, la otra área de trabajo, la gerencia se pelea conmigo y todos están jalando para su propio lado, ¿verdad? Es como si cada quien remara en una dirección distinta. El problema real en las organizaciones no consiste muchas veces en el trabajo en equipo, o sea, las áreas muchas veces trabajan en equipo, pero no pueden llegar a acuerdos colaborativos que permitan que el sistema avance en una sola dirección. Son dos cosas diferentes. Entonces, la comunicación interna dentro de una organización o con mis clientes o con mis proveedores es fundamental para lograr resultados. La comunicación es bien importante porque nos ayuda a solucionar problemas y obviamente resolver conflictos. Y muchas veces decimos, ¿verdad?, que las cosas se resuelven hablando, ¿verdad? Hablando se entiende la gente, ¿sí? Pero para hablar también debemos entender que sí es importante el que decimos y el cómo lo decimos, pero también es importante aprender a escuchar a nuestro interlocutor, saber cuáles son sus deseos y motivaciones, cuáles son sus anhelos y sus aspiraciones, qué es lo que realmente desea. Cuando yo comprendo a la otra persona, entonces estoy abriendo la puerta para que la otra persona también pueda comprenderme a mí. Y en esa comprensión podemos comunicarnos mucho mejor, ¿verdad? Entonces, fíjate qué importante es todo esto, ya que gracias a la comunicación podemos limar esas asperezas, resolver conflictos y llegar a esos acuerdos que tanto buscamos para que tanto tú como yo logremos los objetivos que tanto anhelamos. La comunicación es importante porque nos ayuda a motivar a nuestros semejantes. Y lo vemos, por ejemplo, en las organizaciones o en las películas donde esos grandes líderes inspiran, motivan a sus ejércitos, a su gente, a sus colaboradores a dar su 100%. Lo vemos en los equipos deportivos, ahora en las Olimpiadas, vemos la importancia que tienen los entrenadores o los coaches cuando dan aliento a sus coaches, cuando les dan palabras de valor, de energía, de fuerza, los empoderan y entonces te das cuenta cómo salen y dan lo mejor de ellos gracias a lo que les dijeron. Entonces la comunicación es fundamental porque nos ayuda a tocar el alma de las personas y lograr que den su máximo rendimiento. Eso es muy importante si es que queremos o aspiramos a la alta excelencia organizacional, ¿verdad? La comunicación es importante y fundamental, creo yo, porque nos ayuda a construir relaciones. Y es gracias a la comunicación como podemos entrar en el corazón de las personas. Sí, no hace falta que hables bonito, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es el rollo que le decimos a las personas. No, realmente nos comunicamos con todo nuestro cuerpo, nos comunicamos con nuestros gestos, con nuestra mirada, nos comunicamos con nuestras posturas, nos comunicamos con la manera como yo aperturo la comunicación. Todo eso es información que la otra persona recibe y se siente apreciada, valorada y querida, o se puede sentir rechazada, menospreciada y no aceptada, ¿verdad? Dependiendo del mensaje que tú envíes, y no solamente verbal, sino con todo tu cuerpo, vas a construir o destruir relaciones. Fíjate qué importante. La comunicación es importante
porque evita malos entendidos. Sí, a veces sucede, ¿no? En las organizaciones pasa mucho. No, Manuel, es que se supone que ya sabían, ya se les había dicho, pero mira, hicieron todo lo contrario, ¿no? Y bueno, si ya se les dijo, si se supone que ya sabían, ¿por qué hicieron otra cosa? No creo que haya sido porque sean malas personas, ¿verdad? Seguramente es que parte de nuestro mensaje no lo entendieron. Así que cuando yo me comunico realmente, lo que hago es eliminar cualquier obstáculo que pueda interferir entre lo que yo digo y los resultados que yo espero. Cuando yo me comunico adecuadamente, no hay malos entendidos. Pero si tú en tu oficina, en tu negocio, en tu empresa, en tu área de trabajo, escuchas cosas como, por ejemplo, es que se supone que ya sabía, es que se les dice y no hace nada. Es que si tú escuchas esas cosas, es que hay un serio problema de comunicación. Y si persiste ese problema de comunicación, puede impactar en tus resultados o en la seguridad o en tus utilidades o en cosas que no quisiéramos que impactaran en nuestro ámbito personal, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Es importante la comunicación? Claro, porque gracias a la comunicación podemos manejar nuestras emociones y manejar las emociones de los demás. La manera como nos comunicamos con nosotros mismos, las palabras que nos decimos, las frases que nosotros ocupamos cuando estamos en una situación difícil, enfrentamos crisis, no experimentamos el fracaso, tenemos miedo. Bueno, todo aquello que nos decimos repercute en nuestra energía personal y todo lo que le decimos a las personas también influye en su comportamiento, influye en su actitud, influye en su energía. Por lo tanto, si yo veo a una persona que está triste, puede ser que algo que yo le diga le haga levantar la moral. Si veo que una persona está un poco deprimida, puede ser que algo que yo le diga pueda ayudarle a encontrar una razón para salir adelante. Puede ser que si yo mismo me encuentro en una situación difícil y dura, puede ser que la manera como yo dialogue conmigo mismo pueda marcar una diferencia importante. Así que efectivamente, la manera como yo me comunico, las palabras que yo utilizo, y que las palabras no es otra cosa más que la verbalización de mis pensamientos, libera energía positiva o energía negativa, y eso repercute no solamente en mi actitud y comportamiento, sino en la manera como yo intervengo en el mundo de allá afuera. Se nota en mis resultados, obviamente. Así que una buena comunicación, hoy la comunicación es importante porque fortalece el trabajo en equipo. Y yo digo que la comunicación es esencial, es la pieza fundamental. Si no hay comunicación, no puede haber entendimiento, no puede haber colaboración, no puede haber motivación. Obvio, no puede haber trabajo en equipo. ¿Cómo nos vamos a entender si realmente no nos estamos comunicando, verdad? Sería completamente ilógico. Una buena comunicación o la comunicación es importante porque mejora la productividad, porque mejora la seguridad, porque mejora los resultados, porque nos hace mejores personas, porque nos vuelve mejores profesionistas, porque construye grandes organizaciones e impulsa grandes negocios. Así que, amigo, tú puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, la mejor marca, sí, pero si no la sabes comunicar, créeme, entonces no creo que llegues muy lejos. De ahí depende muchísimo nuestras habilidades de comunicación. Poderoso, ¿verdad? Sí, o sea, la verdad es que la comunicación es una de las cosas que más me encantan porque de verdad, cuando empezamos a trabajar la comunicación en cualquier ámbito, en la organizacional o personal, las cosas empiezan a cambiar de una manera impresionante. Vamos a mandar unos saludos, unos saludos. Sí, es que apenas lo está escribiendo aquí en la pizarra. Pero bueno, está aquí Gustavo desde León, Guanajuato, ¿no? Donde la vida no vale nada, decía José Alfredo Jiménez. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Está también aquí Patti, que seguramente sea del Salvador. Sí, adiviné. Gracias, Patti, que siempre te conectas. Gracias, un abrazo hasta El Salvador. Tan bello, y nunca he estado en El Salvador. Ya pronto voy a estar por allá. También se encuentra con nosotros Israel, que está desde de Israel Moreno. ¿Desde dónde? A ver, ¿desde dónde? Desde Sonora, gracias por estar con nosotros. Bueno, si aquí en Sudamérica estamos pasando frío, en Sonora debe estar haciendo unos calores impresionantes. Creo que yo nunca he sentido tanto calor como en Caborca, Sonora, que estábamos a 52 grados a la sombra, ¿te imaginas? Pero bueno, muchísimas gracias por estar acá. En un ratito más saludamos más personas. Pero amigos, regresando al tema de la comunicación es y ha sido siempre la herramienta más importante de los grandes líderes.
Si nosotros pensamos en los líderes más grandes que han existido en la historia, esas personas que han cambiado realmente la faz de la tierra con sus acciones, esas personas que vemos en los libros de historia, ¿verdad? Esas personas que de repente cuando te pregunto, mencióname un líder, generalmente siempre los decimos, ¿por qué lograron impactar tanto? Y nos damos cuenta que sí tenían muchas cualidades, sí, efectivamente, pero una común en todos es su habilidad comunicacional, la capacidad que ellos tenían para poder transmitir un mensaje y movilizar el corazón de la gente para lograr los resultados que beneficiaban a todos, ¿verdad? Es decir, para poder luchar por una causa común. Y recordamos líderes grandes en la historia, como por ejemplo, ¿cómo no poder recordar a Martin Luther King? Cuando ese 28 de agosto de 1963, ahí en Washington, D.C., ahí enfrentito al monumento de Abraham Lincoln, frente a más de 200,000 personas. En ese tiempo donde no convocabas por WhatsApp ni nada. O sea, llegó la gente a escuchar a Martin Luther King pronunciar su famosísimo discurso I Had a Dream. Que si tú lo escuchas por YouTube, te vas a dar cuenta que por qué es considerado uno de los discursos más poderosos, más potentes de toda la historia. Cuando acabe este webinar, búscalo, ¿no? Martin Luther King, I Had a Dream. Y te vas a sorprender del poder comunicacional que tenía el gran Martin Luther King. Yo he tenido la oportunidad de analizar ese discurso y me doy cuenta de la estructura, la métrica, las metáforas que emplea, la fuerza del mensaje, su lenguaje corporal, o sea, todo lo que envuelve ese discurso. Y digo, mis respetos para don Martin, o sea, la verdad, impresionante, don Martin Luther King. Búscalo, I Had a Dream. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, a Nelson Mandela? Un año después, un 20 de abril de 1964, ahí en el banquillo de los acusados, pronunciar su discurso más famoso, cortito, chiquito, pero poderoso, cuando miró a todos enfrente y les dijo, estoy dispuesto a morir por esta causa. Imagínate nada más, le heló la piel a todo el mundo y bueno, eso perduró en la memoria de las personas. 20 y tantos años en la cárcel, salió, se proclama presidente de la República Sudafricana y lo consigue. Mis respetos para Martin Luther King. Por eso cuando pensamos en un gran líder, pensamos siempre, en Nelson Mandela, pensamos en Mandela, ¿verdad? Porque fue una persona tan congruente, tan consistente en lo que decía, con un mensaje tan poderoso que llegaba al alma de la gente de una manera que por eso consiguió prácticamente lo imposible. Nelson Mandela, otro gran líder con una gran habilidad comunicacional. ¿Cómo no recordar al hombre de acero del Reino Unido, Sir Winston Churchill, que lo tenemos aquí, ¿no? Este gran personaje, que tú lo veías así como que no rompía un plato don Winston Churchill, ¿no? Pero era una persona súper enérgica, con una capacidad comunicativa impresionante. ¿Cómo olvidar en 1940 en la Cámara de los Comunes, cuando se levanta proclamando su ingreso a la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania le declaraba la guerra y Sir Winston Churchill simplemente dijo, estoy dispuesto y lo único que tengo para ofrecer a este país es sangre, sudor y lágrimas? Y solamente de escuchar sangre, sudor y lágrimas se me eriza la piel, y yo creo que se le erizó la piel a toda la Cámara de los Comunes. Obtuvo el respaldo de su país, ingresaron a la Segunda Guerra Mundial y lo demás es historia. Mis respetos, impresionante para don Winston Churchill que está acá. Gran habilidad comunicativa. Hablamos de Winston Churchill, Nelson Mandela, Martin Luther King y grandes personas que realmente se distinguen por su capacidad comunicativa, por su oratoria y no solamente por eso, sino por la forma como llegan al alma de las personas y logran resultados. Así que los próximos minutos voy a compartir contigo 7 herramientas comunicacionales de los grandes líderes persuasivos. ¿Qué te parece? Bueno, no solamente los links que están aquí, que acompañan este video, son para pedir información del TTT. Son también para solicitar el material, el cuaderno de trabajo de este webinar. Si quieres tener la información para que vayas anotando ahí todo, las diapositivas que acompañan esta presentación, pues solamente solicítalo completamente gratis, ¿eh? O sea, tú lo solicitas, puedes volver a ver este video, repasarlo, tomar notas y bueno, vas a tener una gran información para aplicarla a tu vida personal y laboral. No te quedes sin esta información. Muy bien, vamos a ver. Primera herramienta que comparto contigo de los grandes líderes persuasivos se llama comunicación verbal.
Sí, bueno, cuando pensamos en comunicación, lo primerito que se nos ocurre precisamente son las palabras que utilizamos. Y sí, efectivamente, las palabras que yo utilizo para referirme a las personas, para transmitir información, la fuerza que yo proyecto en esas palabras son bien importantes. Y algo interesantísimo es que cada vez que yo emito una palabra, estoy verbalizando un pensamiento. Es decir, lo tengo que codificar de alguna manera para poder transmitirlo. Digo, a menos que tú puedas transmitir información telepáticamente, ¿verdad? Lo tenemos que hacer vía verbal. Y entonces, bueno, si yo quiero que alguien haga algo o sepa algo, se lo tengo que decir. Pero la manera como yo se lo digo, pues también determina mucho el cómo la otra persona lo reciba, ¿verdad? Si no se lo digo con las palabras adecuadas, en la intensidad correcta, de la forma correcta, con la energía correcta, bueno, entonces seguramente la otra persona interpretará otra cosa. Por eso hay que cuidar muchísimo las palabras que decimos. Nuestras palabras son nuestra varita mágica. Abren puertas o nos cierran puertas. Recuérdalo muy bien. Uso de palabras que muevan emociones. De hecho, todas las palabras mueven emociones, ¿eh? Todas las palabras llevan una emoción. Emitimos una palabra y generamos una emoción. Ahora, hay palabras más emocionantes que otras. Hay palabras que te elevan, que te inspiran, que te conectan, que te motivan. Sí, hay palabras que te llenan de energía. Y hay otras palabras que te quitan toda la energía, ¿verdad? Palabras que te deprimen, que te apachurran, o sea, sí. Hay personas que cuando tú las escuchas hablar, hasta te motivan, te dan ganas de hacer cosas, ¿verdad? Y hay otras personas que nada más abren la boca y te dan ganas de salir por esa puerta, ¿verdad? Así. Por lo tanto, palabras positivas te dan energía. Palabras negativas te quitan energía. Cuida muy bien las palabras que tú utilices con tu equipo de trabajo. Cuida mucho las palabras que tú utilices con tu pareja. Cuida muchísimo las palabras que tú utilices con tus hijos, con tus clientes, con tus proveedores. Y sobre todo, muy importante, cuida mucho las palabras que utilizas contigo mismo, contigo misma. Dependiendo de cómo te comuniques, serán los resultados que tú obtengas. Así que mucho cuidado. Aquí tengo a John Barr, antes de que se me olvide. Y lo quise poner aquí a John Barr para recordar un estudio que él hizo. Y bueno, John Barr es un gran psicólogo científico, autor de varios libros importantes, pero entre ellos uno que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Que es un estudio profundo acerca del comportamiento humano y de las cosas que motivan el comportamiento. Y John Barr se dio cuenta que efectivamente las palabras que nosotros escuchamos de alguna manera nos inducen a pensar de una manera que nos llevan a comportarnos de acorde a eso que nosotros pensamos. Entonces, dependiendo de las palabras que nosotros escuchemos, será la energía que se libera en nuestro cuerpo y la forma como nos proyectaremos al entorno. Él desarrolló un maravilloso experimento que de hecho Daniel Kahneman, en su famoso libro Pensar rápido, pensar despacio, que por cierto Daniel Kahneman acaba de morir hace poquito. Qué pena, ¿no? Porque una persona que realmente ha sido muy admirada, un gran premio Nobel de Economía 2002. Y bueno, Daniel Kahneman, una persona de verdad maravillosa para estudiar. Pero bueno, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, hace referencia a John Barr. De hecho, yo tengo el libro de John Barr y es bien interesante. Él tomó a dos grupos de estudiantes y entonces les dio tarjetas para que ellos trabajaran con esas tarjetas. Cada tarjeta tenía palabras. Al grupo A les dio palabras positivas, palabras palabras como por ejemplo alegría, felicidad, prosperidad, vitalidad, ejercicio, ese tipo de palabras. Y les dijo, chicos, formulen oraciones con esas palabras, ¿de acuerdo? Jueguen con ellas durante media hora. Y a los de acá les dio otras tarjetas con otras palabras de baja energía, palabras por ejemplo que tenían cosas como sueño, flojera, enfermedad, pereza, aburrimiento. Y les dijo lo mismo, ustedes trabajen con estas tarjetas, ¿de acuerdo? Formulen oraciones, hagan lo que quieran durante 30 minutos. Y los dejó por separados para que trabajaran con esas tarjetas, pero ellos no sabían qué tarjetas tenían. Después les dijo, muy bien, chicos, eran estudiantes de la universidad, les dijo, muy bien, ahora vamos a hacer la segunda parte del ejercicio, pero acompáñenme al otro edificio de allá. Bueno, pues lo que hizo el doctor John Barr fue cronometrar el tiempo que hacían los estudiantes para trasladarse de un edificio a otro. Y se dio cuenta que los chicos que trabajaban con las palabras
negativas o de baja energía tardaban mucho más tiempo en trasladarse de un lugar a otro. Conclusión, John Barr dijo, las palabras de baja energía le quitaban energía literalmente al cuerpo de la persona. El ejercicio lo repitió durante varias ocasiones y siempre tuvo los mismos resultados. Palabras positivas te daban energía, palabras negativas te quitaban energía. Si quieres consultar esa referencia en el libro ¿Por qué hacemos lo que hacemos? De John Barr, la vas a encontrar. Se llama el famoso efecto Florida. Impresionante. Técnica número 2 de los grandes líderes persuasivos. Se llama capacidad de escuchar. Y mira, y a veces cuando pensamos en comunicación, nosotros nos imaginamos que hay que hablar, y no necesariamente. Decimos que la comunicación es una acción de dos vías, o sea, hablar, transmitir información, pero también recibir información. O sea, es el 50%. Y la escucha activa es fundamental para que exista una buena comunicación. Normalmente los grandes líderes o los mejores líderes o las personas más influyentes son buenos escuchas. Más que hablar, saber escuchar a las personas puede ser lo que más aprecien de nosotros. Fíjate qué belleza, y es cierto, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando te das cuenta que alguien se interesa por lo que dices? Cuando tú hablas y que la gente te mira a los ojos, asiente con la cabeza o niega así, acompañándote con lo que tú dices. ¿Cómo te sientes tú cuando la gente deja de hacer lo que está haciendo y te pone atención? ¿No es maravilloso? Bueno, pues ese mismo efecto causas cuando lo haces hacia otras personas. Así que si tu hijo, tu pareja, tu cliente, tus colaboradores van a decirte algo, toda tu atención con esa persona. A veces cometemos el error de estar haciendo otra cosa mientras escuchamos a la gente, pero eso no es comunicarte, solamente estás escuchando, estás simplemente recibiendo información, pero eso no es comunicación. Tienes también que comunicarte con los ojos, con el cuerpo, con la energía, tienes que estar completamente implicado en ese proceso de compartir información, así que conviértete en un buen escucha. El otro día me encontré esta frase, fíjate qué belleza de frase, me encantó, por eso te la traje. Dice así esta frase, así la habían escrito haciendo un trozo de cartón. Dice, el mayor elogio que me dedicaron en toda mi vida fue cuando alguien me preguntó qué opinaba y esperó mi respuesta. Me encantó. Y a veces nosotros estamos esperando, ¿no? Elogios, oye, qué buen trabajo, oye, qué bien que lo hiciste, oye, qué grande que eres. Pero a veces el que tú te sientas escuchado, escuchada, valorado, apreciada, es suficiente para darte cuenta que realmente eres importante para alguien. Y que alguien te preste atención y valore tu punto de vista, quizás es lo mejor que puede hacer por ti en mucho tiempo. Así que hazlo también con tu equipo, hazlo también con tu gente, hazlo también con tu pareja, con tus clientes, con tus hijos y date cuenta de la diferencia y el efecto que causas. Impresionante. Cuando tú eres una persona que sabe escuchar a los demás, algo pasa, pero vas a poder influir más en esas personas. De eso se trata este webinar, ¿no? De persuasión e influencia. Muy bien, ok. Tercer técnica y se llama empatía. Y bueno, la empatía es algo que trabajamos tanto a nivel organizacional y a nivel personal y obviamente porque sabemos que es la puerta de entrada para que haya una comunicación, acuerdos, motivación, tantas cosas. La empatía es fundamental. Y cuando yo le pregunto a las personas, ¿qué es empatía? Me lo dicen en automático como si estuviera en nuestro código genético, ¿verdad? O sea, decimos, ponernos en los zapatos de otra persona. Pero ¿y si la otra persona calza más chiquito que tú? ¿Y si no te quedan los zapatos de la otra persona? ¿Y si no te gustan los zapatos del otro? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, bueno, pues están medio incómodos, ¿no? Pero ya me puse los zapatos. No, como que no me gustan, como que están re feos. Eso no es empatía. Eso no es empatía. Empatía, mira, ponernos en el lugar de la otra persona, escuchar lo que ellos están diciendo, ponernos en su piel, ver las cosas a través de sus ojos, eso es empatía. Y esa es la manera como nosotros ganamos confianza, ganamos colaboración, ganamos realmente respeto cuando tú eres empático. Si no te pones en el lugar de la otra persona y llegas a sentir un poco cómo es que se siente la otra persona, no vas a poder entender su mundo, no vas a poder entender cómo es que piensa. Y si no entiendes cómo piensa, ¿cómo vas a poder influir en esa persona? No lo puedes hacer. Así que olvídate de los zapatos y piensa más en otros tipos de aspectos, en aspectos de energía. Conéctate con esa persona. Creo que Carl Rogers, el gran psicólogo del siglo pasado, lo dijo de una mucho mejor manera. Esta persona que abrió las puertas de la psicología humanística, el gran Carl Rogers decía,
Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro, no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Carl Rogers. Casi nada, ¿no? Otra cosa. Me encanta. Muy bien, así que empático, la empatía es fundamental para una comunicación persuasiva. Siguiente aspecto, y ese es un aspecto bien técnico, que mira, yo lo hacía y ni siquiera me había dado cuenta que yo lo hacía, pero es bien técnico. Y este tip que vengo a compartir contigo y que lo vemos en el Train the Trainers, en el TTT que vamos a empezar el día martes, se llama así, la regla de 3. Pero no la regla de 3 que nos enseñaron en la escuela. ¿Te acuerdas de la regla de 3? Sí, o sea, si Pepito tiene 3 manzanas, no estoy hablando de esa regla de 3. La regla de 3 se trata que cuando tú te comunicas con una persona, expliques algo usando 3 adjetivos, 3 ejemplos o 3 frases similares. El objetivo es darle más énfasis, hacerla más recordable y volverla mucho más persuasiva. De esa manera, el participante no solo recuerda, sino que aprende y aplica. Y bueno, aquí en este cuadrito lo que hice fue precisamente aplicar este concepto. Consiste en explicar algo usando 3 adjetivos, 3 ejemplos o 3 frases similares. El objetivo es darle más énfasis, hacerla más recordable y volverla más persuasiva. De esa manera el participante no solo recuerda, sino que aprende y aplica. ¿Sí? Pequeño truquito, pero vieras cómo funciona. Cuando tú usas la regla de 3, te vas a dar cuenta cómo la gente como que te presta más atención, te escucha mejor, entiende mejor las cosas. Hijo, ya usé la regla de 3 otra vez, ¿no? Es que parece increíble, pero cuando tú la empleas, te das cuenta cómo te comunicas de una manera mucho más fácil, más persuasiva y más efectiva. Otra vez usé la regla de 3. O sea, ya cuando usas la regla de 3 es prácticamente imposible, no se puede, no eres capaz. Ya la volví a usar. O sea, ¿te das cuenta? Vamos a analizar el famoso, un fragmento del discurso de Martin Luther King, I Had a Dream, de 1963. Hace 100 años, un gran americano cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. ¿Te das cuenta de la regla de 3 de Martin Luther King? Bueno, pues yo te invito a que escuches el discurso completo, búscalo ahí en YouTube y estúdialo para que veas todas las técnicas que hay detrás de este discurso y la energía también de Martin Luther King, que es maravillosa. Pero aquí está perfectamente ejemplificado cómo la regla de 3 es aplicada a un mensaje para que llegue al alma de la gente. Y si tú consigues que llegue al alma de la gente, no solamente conseguirás su corazón, también su voluntad y su compromiso. Otra vez la regla de 3, ¿ok? Muy bien. Siguiente, número 5. Cuenta historias. No, los grandes comunicadores son grandes contadores de historias. ¿Por qué nos gustan tanto las historias? ¿Te has dado cuenta que a la gente nos encantan las historias? Tú estás en algún lugar y la gente dice algo como, recuerdo que en una ocasión, ya estamos todos ahí, ¿no? ¿Por qué nos gustan tanto las historias? Porque a todos nos encanta el chisme. Sí, nos encantan las historias y si son bien contadas, más todavía, ¿verdad? Las historias nos conectan a un nivel inconsciente, utilizan arquetipos simbólicos que de alguna manera nos conectan y nos identificamos con ellos. Por eso son tan importantes y un buen comunicador utiliza historias, metáforas para poder adornar su mensaje y con ello llegar al inconsciente de la gente. Las historias conectan emocionalmente con la audiencia, logrando con esto que se identifiquen con el mensaje.
Y bueno, cada vez que tú incorporas una historia, y no hace falta que sea una historia conocida, te la puedes inventar. Por ejemplo, llegas con tu gente, chicos, fíjense, déjame contarles algo que pasó en una ocasión. Hace mucho tiempo, recuerdo que una persona, ya no recuerdo quién, fíjate, esta técnica la utilizaba mucho Milton Erickson, el gran hipnoterapeuta, cuando él empezaba a contar historias a sus pacientes. Y entonces, fíjate, ¿cómo empiezan las historias? ¿Te has dado cuenta cómo empiezan las historias? Había una vez, hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando tú sacas a la persona de tiempo y espacio, automáticamente se incrementa la atención de la persona. La sacas de tiempo y espacio e inmediatamente su inconsciente empieza a aflorar y a prestar atención. Ese es el poder de la metáfora, ese es el poder de la historia. Y hay grandes personajes a lo largo de la historia que eran buenísimos contando historias, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús de Nazaret. ¿Cómo hablaba Jesús de Nazaret? ¿Cómo hablaba? Con parábolas, ¿verdad? O sea, él enseñaba a través de historias y a través de esas parábolas lograba transmitir enseñanza a sus discípulos. Allá en la lejana Grecia, Esopo, por ejemplo, fue un gran personaje que él contaba historias a sus discípulos. Y en esas historias había animalitos que representaban ciertas actividades cotidianas y que siempre nos dejaban algún tipo de mensaje. Seguramente tú te acuerdas de alguna fábula de Esopo que recibiste en la primaria o en el kinder. Fábulas tan conocidas como, por ejemplo, el águila y el escarabajo, o el águila y la zorra, o el campesino y la serpiente, o el cuervo enfermo, el cuervo y la zorra, el escorpión y la rana, ¿te acuerdas? El invierno y la primavera, el labrador y la víbora, la liebre y la tortuga, que yo creo que es la más famosa de todas, o la gallina de los huevos de oro también, que la usa mucho, o la usaba mucho Stephen Covey en su famoso libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, o la cigarra y la hormiga. Esas historias maravillosas donde los animalitos ahí intervenían, pero que de alguna manera te dejaban un mensaje que te llegaba al alma. Ese es el poder que tiene la historia. Así que si tú incorporas historias en tu mensaje, te vas a dar cuenta del poder que vas a generar en las personas. Cuenta historias. De eso, esa técnica la vemos mucho en el TTT y te enseñamos realmente a crear historias. Es bien interesante y bien bonito. Muy bien. Número 6, lenguaje facial y corporal. Cuando tú hablas con una persona, se generan dos flujos de información simultáneos, dos flujos de información al mismo tiempo. Uno es lo que la gente escucha, es decir, las palabras que estoy diciendo. Pero hay otro flujo de información que también está llevándose a cabo y es lo que la gente observa. Y lo que la gente observa es tu postura corporal, es tu lenguaje facial, es la manera como tú mueves las manos, la forma como tú miras, cómo acomodas tu cabeza, cómo están tus hombros, cómo está tu pecho, cómo estás parado, dónde te encuentras. Todo eso lo interpretan las personas. Y esos dos flujos de información que van al mismo tiempo, lo que la gente escucha y lo que la gente ve, tienen que hacer match perfecto, porque si no hacen match, si lo que tú dices va por un lado, pero lo que tú haces va por otro lado, entonces hay una discordancia en la información. ¿Y a qué crees que le hagan más caso las personas? ¿A lo que escuchan o a lo que ven? Están muy callados hoy, a lo que ven, obviamente, a lo que ven, exactamente. La gente le hace más caso a lo que ven. ¿Por qué razón? Hay una explicación neurológica, de la cual se supo hasta 1995 en Italia, cuando un grupo de grandes investigadores comandados por Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogazzi y Vittorio Galezzi, qué bonito lo dije, ¿no? ¿Sí? Estos tres grandes investigadores hicieron un descubrimiento asombroso. Estaba Giacomo Rizzolatti en su laboratorio, estaban estudiando el comportamiento de unos simios, entonces tenían a los simios, ya sabes, jugando con legos y cubos con los investigadores, y los simios tenían ciertos electrodos en la cabeza que estaban conectados a unos tomógrafos por emisión de positrones para ver el comportamiento cerebral de los monos mientras realizaban algunas tareas. Entonces, mientras los científicos jugaban con los monos, Giacomo Rizzolatti estaba observando el comportamiento de los cerebros. Ok, bueno, pues acabó el experimento y todo, y entonces ya todo el mundo pues recogió sus cosas, abandonaron la sala, pero Giacomo Rizzolatti se dio cuenta que había un mono que seguía en actividad cerebral. Así que le llamó la atención si ya se había acabado el experimento y preguntó, disculpen, ¿el mono de la jaula 35 está trabajando todavía? No, doctor, ya terminamos. Pero él veía que seguía en actividad el mono, ¿no? ¿Y qué está haciendo el mono? Nada, doctor, está ahí en la jaula. Pero veía que el cerebro seguía trabajando, ¿no?
¿Y usted qué está haciendo? Estoy guardando las cosas, doctor. ¿Ok? ¿Y el mono qué hace? Me está viendo. ¿Y usted qué hace? Guardando las cosas. ¿Y quién tiene los electrodos? ¿Usted o el mono? El mono, doctor. Y entonces se dio cuenta ya como Rizzolatti que el cerebro del mono se comportaba exactamente igual si hacía las cosas como si simplemente las mirara. Se comportaba exactamente igual. Entonces, ya te imaginarás, al otro día estaban con el experimento a otro nivel. Entonces estaba la mitad de los monos trabajando con los científicos y la otra mitad solamente observando. Cuando compararon el comportamiento de los cerebros de los monos, sorpresa, se dieron cuenta que los monos se comportaban exactamente igual. Su cerebro trabajaba igual, tanto si hacían los ejercicios como si simplemente miraban. Giacomo Rizzolatti dijo, wow, lo primero que se le ocurrió fue pensar, ¿esto le pasa también a las personas? Sí, adivinaste, al otro día ya no había monos, había personas ahí, ¿no? Había un grupo de personas, los de acá, electrodos en la cabeza, los de acá, también, electrodos en la cabeza, pero los de acá estaban trabajando con rompecabezas y los de acá solamente de metiches, viendo qué hacían. Cuando compararon los cerebros de los dos grupos, sorpresa, los cerebros estaban conectados de una extraña manera, de tal forma que tanto si hacías las cosas como si simplemente mirabas a alguien haciéndolas, tu cerebro se comportaba igual. Obviamente Giacomo Rizzolatti quiso saber cuál era la zona cerebral responsable de eso y entonces se dio cuenta que era un conjunto de células neuronales cerca del área de Wernicke, ahí donde ocurre el aprendizaje, que él mismo las llamó neuronas espejo. Y las neuronas espejo son las responsables de la empatía. Las neuronas espejo son las responsables que logremos conectarnos con otras personas y que con el simple hecho de mirar a alguien haciendo algo o sufriendo algo, parte de lo que esa persona hace también lo estemos sintiendo nosotros. Por eso cuando una persona sufre, parte de ese sufrimiento también lo sentimos nosotros. Si vemos a una persona alegre, parte de esa alegría también la recibimos nosotros. Si vemos a una persona bostezando, también bostezamos, ¿verdad? También nos da flojera. ¿Por qué? Por neuronas espejo. Entonces, cuando tú te comunicas con una persona, no solamente es lo que le dices, sino lo que estás proyectando con tu cuerpo. Así que, ¿qué está diciendo tu cuerpo? ¿Qué están diciendo tus movimientos? ¿Qué está diciendo tu postura corporal? ¿Qué está diciendo tu rostro? ¿Qué está diciendo tu entrecejo? ¿Qué está diciendo tus cejas? ¿Qué está diciendo tu sonrisa? ¿Qué estás diciendo con todo tu cuerpo? Cuando entendemos realmente que la comunicación es un conjunto de cosas que nosotros decimos, hacemos y que incluso no decimos, entendemos la importancia que tiene el conocer la comunicación a fondo para que podamos impactar más positivamente en todas aquellas cosas que nosotros realizamos. Bueno, pues toda esta información y bastante más vamos a recibir en nuestro próximo Entrenando al Entrenador, el famoso Train the Trainers o TTT, como le llamamos los amigos, ¿verdad? Que la información se encuentra aquí, en este cintillo que está aquí, ahí mero, ahí está. Entonces, si quieres saber cómo participar de nuestro Train the Trainers, dale clic acá abajo si me estás viendo en YouTube o dale clic acá arriba si me estás viendo en Facebook para que no te pierdas la oportunidad de asistir con nosotros este martes. Yo voy a estar contigo completamente en vivo en una sala Zoom privada, compartiendo toda esta información, develando muchos de los misterios. Yo siempre digo que es el backstage de todo lo que hago en una sala de conferencias, lo vamos a ver acá. Entonces, acompáñanos, sé que no solamente vas a aprender, sino que te la vas a pasar muy bien. Bien, aquí está toda la información y Mildred es lista para darte todo lo que tú necesites para que nos acompañes a este TTT. Bien amigos, bueno pues ¿qué les parece que ahora cerramos con una frase célebre, como siempre? La frase célebre ahora le corresponde al gran Pericles, aquí lo tengo, que vivió allá por el año del 500 antes de Cristo. Un gran estadista, un gran general, un gran orador, claro. De hecho, el gran Pericles de Atenas, se le conoce ese periodo en el cual él estuvo a cargo de la milicia ateniense como el periodo de Pericles, imagínate nada más, o sea, dada la importancia que él tenía. Y Pericles era famoso porque conectaba emocionalmente con su ejército de una manera impresionante a través de la comunicación. Y esta frase de Pericles te la dejo de tarea. Pericles decía: el que sabe pensar pero no se sabe expresar, no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Igualito. Así que, amigo, amiga, no importa cuánto sabes, no importa la experiencia que tengas, si no la sabes comunicar,
es como si no la tuvieras. Yo espero que en este webinar hayas sentado algunos principios importantes para que empieces a hacerlos conscientes y practicarlos en tu vida y podamos realmente avanzar, dar ese pasito hacia arriba, hacia donde queremos lograr y que con ello pues te lleve a alcanzar mayores niveles de satisfacción tanto personal como laboral. Así que no me queda más que decirles muchísimas gracias, fue un enorme placer haber estado con todos ustedes. Desde acá, desde Lima, les dejo un gran abrazo y qué bueno vernos. La siguiente semana tenemos un webinar también bien interesante, así que nos vemos la próxima semana. Mientras eso pasa, cuídense un montón, feliz fin de semana y éxito a todos ustedes.